Bien. Bien. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Qué raro que no me escuchan. Sí. Eh, Ahorita me puse los audífonos, solo me confirman si me escuchan también. Sí, sí se escucha bien. Sí se escucha, ingeniero. Sí se escucha. Ok. Vamos a, vamos a terminar de ver lo que es contenido teórico de la clase del día de ahora y el lunes vamos a empezar con la parte práctica. La verdad que es algo corto el contenido de el segundo parcial. Entonces, como un pequeño resumen, pues ya hemos estado viendo lo que son cuartos fríos, vimos cuáles son elementos constructivos básicos de un cuarto frío, algunas imágenes de ejemplo y estuvimos hablando sobre cómo calcular la carga de refrigeración de ese cuarto frío, analizando pues el procedimiento que es muy similar al sistema de aire acondicionado. Eh, Primero, la primera de las cargas que estuvimos platicando, pues fue la que se debe a la transmisión de calor a través de paredes. Eh, Hablamos también del factor de corrección en caso que una pared esté al exterior. Hablamos de las infiltraciones, que es otro calor que debe eliminar el circuito de refrigeración. Y luego pasamos a lo que son los productos. Los productos pues pueden tener tres calores. Uno que es por enfriamiento, otro que es por congelarlo y otro que es por respiración, pero este por respiración pues se da en el caso de frutas y verduras por sus procesos fisiológicos. Y por último, pues dentro de esas cargas también tenemos lo que son las cargas interiores, que pueden ser las cargas por persona, cargas por equipo eléctrico que pueda haber adentro del cuarto y carga por iluminación. Entonces son las cargas que nosotros tenemos, sumamos esas cargas, pero como hablábamos, son cargas dadas por cada 24 horas, es decir, ganancia de calor en todo un día. Pero los equipos nosotros necesitamos seleccionarlo en carga por hora, es decir, carga horaria. Entonces hablábamos de pasar esa carga a una carga horaria dividiendo entre unas horas de operación. Y el libro pues tiene ahí sus recomendaciones de horas de operación en el cual dividir. Si es cuartos fríos por arriba de 35 grados Fahrenheit, vamos a dividir entre 16 horas y si es por menos de 35, vamos a dividir entre 18 o 20 horas. Luego ese ejemplo lo vamos a retomar cuando ya veamos la parte de ejercicios. Estuvimos viendo también algunos catálogos de ejemplo. Hablábamos del diferencial de temperatura que hay entre la temperatura de saturación del refrigerante y la temperatura de almacenamiento, que ese es un DT. Un DT que lo más común es tener DT de 10, es decir, 10 grados de diferencia entre esas dos temperaturas. Eso es porque necesitamos seleccionar los equipos en base a este valor. También para seleccionar el equipo, pues necesitamos la carga, pero también necesitamos saber si el cuarto frío es para condiciones de un enfriador o si también es un congelador y si es un congelador a baja temperatura o media temperatura. En este caso, pues es un congelador de no tan baja temperatura de 25 grados Fahrenheit. Recordemos que a 32 grados Fahrenheit se congela el agua, entonces solo estamos a 7 grados por debajo del punto de congelación. En este caso estamos a menos 20, estamos a 52 grados por debajo del punto de congelación del agua. También hablamos que para seleccionar el condensador hacemos un procedimiento similar, vimos algunas imágenes y tenemos que asegurarnos que el condensador tiene la capacidad de eliminar el calor que se ganó en el evaporador.
tiene que tener al menos la misma capacidad o más. No podemos seleccionar condensadores con capacidad inferior a la del evaporador, porque entonces no se va a lograr evacuar la cantidad de calor que necesitamos. Luego empezamos a hablar del sistema de tuberías. Eh, Después de calcular el cuarto frío en cuanto a la capacidad de refrigeración, tenemos que hacer la selección del equipo y después de seleccionar el equipo tenemos que diseñar lo que es el sistema de tuberías. Entonces ayer estuvimos hablando de las tuberías de cobre, lo más común para sistemas de refrigeración, pero no es el único material porque pueden haber otros materiales como hierro negro o acero inoxidable para sistemas especiales o más industriales como sistemas de amoníaco. Pero a nivel comercial y residencial, los equipos se conectan con tuberías de cobre que solo podemos ver que salen de nuestras unidades de aire acondicionado, salen estas tuberías, salen un par de tuberías de diferentes diámetros. En una va la línea de succión o línea de baja y en la otra va la línea líquida o la línea de alta. Entonces, tenemos dos diámetros y estuvimos hablando algo sobre las funciones de la tubería de refrigeración, pues parte de ellos era proveer el flujo adecuado de refrigerante, estar lo suficientemente bien dimensionados para que no haya caída excesiva de presión. Esto es importante porque, según lo que hemos aprendido, a cada presión de saturación, perdón, le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, si yo en las tuberías tengo una calle de presión demasiado alta, se va a ver reflejado en un cambio de temperatura de saturación en el evaporador, en el condensador. Y eso puede hacer pues que pierda eficiencia, pierda capacidad de enfriamiento. Entonces, hay que evitar la caída de presión excesiva. Otras funciones, pues evitar entrada de refrigerante líquido o aceite al compresor. El compresor debe trabajar solo con gas. Retorno de aceite al cárter del condensador, del compresor. Entonces, esas son algunas de las funciones. Para eso hay algunos tips de instalación que pues en el libro hay varias recomendaciones. Aquí pues hay algunas en la diapositiva también. Entonces, ya esos son para temas de instalación. Bien, aparte de la tubería, podemos tener una serie de accesorios para cambio de dirección, como los codos. Para pasar de una tubería a otra, si es roscada, pues necesitamos una unión, una camisa roscable. Si es soldable, pues simplemente se suelda con electrodos para cobre. Podemos tener adaptadores, digamos, pasar de tubería a las conexiones roscadas de un equipo. Podemos tener reducciones, cambios de diámetro y lo que son válvulas. Podemos tener válvulas de expansión, válvulas manuales, válvulas solenoide, válvulas de expansión termostáticas, separadores de aceite, recuperadores, filtros, deshidratadores, visores. Podemos tener toda esa gran cantidad de accesorios para el sistema de refrigeración. Bien, y creo que nos quedamos por esta diapositiva, creo que fue que nos quedamos. Hay una tabla que está en la presentación, que es la tabla 1. Esto viene de un handbook de tuberías de cobre, que me dan los diferentes tuberías de cobre que yo puedo tener y la aplicación. Hay diferentes tipos de cobre, pero algunas son más para movimiento de agua o para mover agua caliente en sistemas de HVAC, aire comprimido. Pero el que es especial para refrigeración es uno que se llama tubería de cobre ACR, que la norma del material es el B280. Este es el que es específico para sistema de refrigeración. Entonces, este es la tubería de cobre que nosotros necesitamos. Y las presentaciones, pues las mencionamos ayer, pueden ser tubos rígidos de 20 pies de largo o pueden ser flexibles o en rollos de 50 pies de largo. Los tubos rígidos son estos que están aquí en la imagen del centro y los flexibles de 50 pies de largo son estos rollos que están aquí. Entonces, esas son las presentaciones que podemos tener. Cuando nosotros compramos una mini split, vienen 10 pies de cobre,
pero ese cobre viene enrollado, entonces nos están proveyendo este tipo de presentación, tubería de cobre flexible. Bien, ¿cuáles son las tuberías de cobre que nosotros debemos dimensionar o que vamos a aprender a dimensionar? Realmente vamos a aprender a dimensionar las tres, solamente que ya en sitio es posible que solo ocupemos dos de ellas. Y en la mayoría de los casos, sistemas de refrigeración, vamos a necesitar dimensionar la línea de baja presión o la línea de succión o la línea de gas, que es la tubería de mayor diámetro, que une el evaporador con el compresor, y también la línea líquida o línea de alta presión que une el condensador con el dispositivo de expansión. Esta línea de descarga la vamos a aprender a calcular, pero es posible que no en sitio no se ocupe porque el compresor y el condensador realmente vienen en un solo equipo, ya internamente vienen conectados. Solo hay casos especiales como el sistema de precisión para data center. En ese caso, el compresor está junto con el evaporador. Por lo tanto, la línea de succión es la que no se dimensiona. Pero sí se tiene que dimensionar la línea de descarga o la línea de vapor sobrecalentado y la línea líquida. Eso pues solamente es un caso especial. Y en casos como en sistemas de amoníaco, ahí sí deberíamos de calcular todo porque todos los elementos están completamente separados. Luego en el libro pueden encontrar algunas recomendaciones de, ya esto es para instalación, recomendaciones para instalación del sistema de tuberías, por ejemplo, la línea de gas caliente o descarga, que es esta que está aquí. Para sistemas grandes, pues nos recomiendan manejar una pendiente, o como he dicho, para todas las tuberías nos recomiendan esta pendiente que difícilmente se logra siempre porque por cuestión de soportería en proyectos siempre es difícil cumplir con esa pendiente, pero es algo recomendado para que si hay algún líquido moviéndose de la tubería, pues pueda escurrir fácilmente hacia el condensador. Entonces podemos ver ahí las recomendaciones. Esto ya es, no les voy a preguntar cómo se instala una tubería de cobre, porque para eso pues necesitaríamos mucho más tiempo en una clase más práctica en sitio para manejar bien esos conceptos, pero sí vamos a tener que aprender a dimensionarlo, saber de qué diámetro tenemos que tener nuestra tubería y cuál debe ser la ruta, a qué ruta debe seguir. Otras recomendaciones cuando tenemos cambios de altura es hacer estos quiebres que están aquí, no solamente llegar de esta forma. Esto se recomienda para tramos pequeños de cambios de altura, como 8 pies, pero para tramos grandes se recomienda hacer estos quiebres que son unas trampas de aceite, para evitar que el aceite corra a través de toda la tubería, sino que si hay algo de aceite que viene del compresor, se quede aquí acumulado y no llegue al serpentín del condensador. Son algunas recomendaciones, ahí podemos estar leyendo qué tipo de recomendación da para cada línea. Y la verdad que muchas son similares. La pendiente y la trampa de aceite, pues siempre se debería de poder cumplir. Esta es la línea de succión, tiene las mismas recomendaciones. La línea líquida normalmente van también las tuberías, perdón, los accesorios, ya sean válvulas de cierre o válvulas selenoide o la válvula de expansión o dispositivo de expansión. Eso pues va en la línea líquida. Y por último, bueno, la verdad que ya casi vamos a terminar la clase, porque va a ser corta, hoy va a ser corta la clase, es cuando mencionamos al inicio que la tubería de cobre se debe mencionar para no tener caídas de presión excesivas. Y aquí, a diferencia de bombas, caída de presión como tal tenía unidades de presión. Por ejemplo, caída de presión en bombas hablábamos de PSI o hablábamos de pies de columna de agua. En refrigeración cambia un poco el concepto porque en refrigeración podemos medir la caída de presión como un cambio de temperatura. Pero ¿por qué medimos presión
con temperaturas y son magnitudes o propiedades diferentes. Bien, recordemos bueno, hace un momento yo mencioné que a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Entonces, un cambio, una caída de presión me puede significar un cambio de temperatura de saturación. Entonces, una forma de medir la caída de presión es aquella caída de presión que no me provoque más de 2 grados en cambio de la temperatura de saturación. Es decir, que mi presión admisible en una línea va a ser aquel cambio de presión que solo me provoque un cambio de 2 grados en la temperatura de saturación. Para eso, pues, deberíamos irnos a las tablas de propiedades y ver si yo tengo refrigerante a 100 PSI, a qué temperatura le corresponde. Y ver 2 grados arriba o 2 grados abajo, qué cambio en la presión sería el permisible. Es posible que si a 100 PSI tiene una temperatura de saturación de 100 grados, a 102 grados puede ser que los PSI sean 104, que significa que tengo 4 PSI permisibles de pérdida. Si fuese presión refrigerante con 200 PSI de presión y buscamos en las tablas y a esos 200 PSI le corresponde, por así decir, 140 grados Fahrenheit, y me voy 2 grados arriba, 142, y vemos que ya la presión no es, bueno, no sé cuánto había dicho el PSI, pero digamos que fuesen 210. Entonces yo tendría ese cambio de presiones es lo que yo tengo permitido a tener de pérdida en la línea. Entonces, es común que en refrigeración nosotros escuchemos que la caída de presión en la línea líquida es equivalente a 2 grados Fahrenheit. Significa que la caída de presión que yo puedo tener es aquella a la cual no me provoca un cambio de temperatura mayor a 2 grados Fahrenheit. Entonces, eso es un concepto que vamos a manejar y es el concepto que vamos a utilizar para dimensionamiento de las tuberías. Y es importante que para el lunes, sí, creo que sí, sí están en la plataforma. Hay una carpeta en la librería, en la viñeta donde está la librería, hay unos archivos que dice gráficos de refrigerante o tubería de refrigerante, no recuerdo ahorita. Entonces, es importante que los bajemos porque ahí vamos a bajar este gráfico que estamos viendo ahorita. Y en este gráfico es donde nosotros vamos a calcular los diámetros. Para calcular los diámetros, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, bueno, no sé si lo logran ver, vamos a necesitar la capacidad de refrigeración. O en nuestro caso, el efecto de refrigeración, nada más que medidos en toneladas. Por lo tanto, en sus proyectos de exposición, al llegar a este punto, van a tener que tener ya calculado el cuarto frío, o sea, esos calores, sumarlos, pasar la carga horaria y hacer la conversión a toneladas de refrigeración. También vamos a necesitar, no se logra ver muy bien aquí, pero vamos a necesitar saber a qué temperatura se evapora el refrigerante en el evaporador. Pero para eso necesitamos saber el tipo de refrigerante. Y el tipo de refrigerante va a ser según el tipo de gráfico. Entonces necesitamos saber eso también. Y vamos a necesitar saber, y este es importante, la caída de presión, pero en este caso va a ser por cada 100 pies. Entonces, esta parte de abajo nos va a llevar un trabajo algo un poco largo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál es la caída de presión cada 100 pies que yo voy a tener en una instalación. O sea, de primera mano no lo sé. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Calcular esa caída de presión por cada 100 pies. Una de ellos es, o primero de ellos es, basarnos en lo que acabamos de hablar de mi caída de presión equivalente en temperatura. Ver para un cambio de 2 grados en temperatura de saturación, cuál es el cambio en presión equivalente. Tenemos que nos dio 5 PSI. Pero esta pérdida me lo piden en PSI por cada 100 pies. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Esos 5 PSI que yo encontré, repartirlos entre toda la tubería. Es decir, dividir entre
la distancia por 100. Y ahí encontrar un coeficiente de fricción. Al final es un coeficiente de fricción. Y ese coeficiente de fricción es el que yo necesito ubicar en este gráfico. Y ese pues entonces con los ejemplos lo vamos a ver en su momento. El lunes vamos a hacer ejemplo de cuarto frío. Vamos a empezar a calcular el cuarto frío. Creo que nos va a llevar 2 o 3 días. Y luego, con esa información, vamos a calcular las tuberías de cobre, que ya sería miércoles o el lunes después de la siguiente semana. Entonces, ya ahora nos queda pues la parte práctica del segundo parcial. Con esto estaríamos terminando lo que es el contenido en la parte teórica. Entonces, importante, bueno, creo que ayer lo mencioné, no, o antier, no ayer. Los grupos, solo he recibido un grupo. Importante bajar estos gráficos, al menos pues para tenerlo la otra semana, porque quizás la otra semana hagamos el ejercicio del tubería de cobre. Importante que más, bueno, el software ese es gratuito, ese pueden instalarlo ya casi en el tercer parcial. Entonces, pero sí necesito los grupos para empezar a asignarle los proyectos de exposición, dedicar esta semana lo que quedan y que el lunes ya tengan sus proyectos de exposición porque ya deberían irlos trabajando. Esto pues para no llegar al final del tercer parcial sin trabajar en los proyectos. Bien, ese es el contenido del segundo Inge, con parcial. respecto a Sí, los grupos, sí. ¿cuántos alumnos somos en la clase? No recuerdo, creo que somos como 16. Mal no recuerdo, somos como 16. Pero creo que los grupos eran de 6 o sí, sí creo que 6 personas. Eh, solo, Porque yo le escribí a varios compañeros y creo que ya tienen grupo, pero no sé. sí, solo voy a ver, voy a confirmar cuántos somos en refrigeración. Refrigeración. Somos 14. Quiere decir que si se armaron en grupos de 6, es posible que estén quedando 2 por fuera. Lo que podríamos hacer es hacer 2 grupos de 7 para que le puedan dar cabida a alguien más, porque otro grupo de 2 personas quedaría como disparejo los proyectos, entonces mejor somos 14, hagamos 2 grupos de 7. Así también yo solo reviso 2 proyectos, pero sí le vamos a agregar un poquito más a los proyectos. Tal vez lo que he hecho cuando somos 7 es que les doy 2 cuartos fríos a cada grupo para que trabajen. Creo que podemos hacerlo así. Hagamos los grupos de 7, los dos. Entonces, para que ahí salgamos cabalito los 14 personas que estamos en la clase. No sé si hay algo más o Está bien. está bien. Entonces, continuamos el lunes. Nos vemos el lunes. Buenas noches. Bueno, buenas noches.